buenas noches y bienvenidos a La Pecera, una vez más. Y hoy se inicia una nueva etapa en este programa. Es joven, pero siempre tendrá etapas, diferentes fases. Y hoy contamos con 45 minutos por delante para desarrollarlo. En mi caso estarán muy contento porque llegaré más cansado y hablaré menos, con mi verborrea incontenible, así que perfecto para ellos. Y estamos aquí como siempre para hablar de política, para hablar de sociedad en Asturias, en España y por supuesto en el mundo. Para ello hemos traído a dos invitados, uno de ellos ya repite, es Daniel Rodríguez, profesor de primaria. Muy buenas noches. Buenas noches. Y el otro invitado comienza hoy por primera vez, es médico y se llama Antonio Roivas. Muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de teneros aquí. Y bueno, os recuerdo que nos acerquemos un poquito al micrófono porque esto es radio en televisión o como queramos llamarlo. Y bueno, empezamos pues con los titulares del día. El primero es un doble titular, porque comenzamos con una noticia que tiene ecos en España, pero también en Asturias. Sacamos la siguiente noticia del apartado de Economía de El País. El paro registrado baja de los 4 millones por primera vez en 6 años. En España nos referimos. La afiliación a la Seguridad Social crece en 198.004 nuevos cotizantes. Bien. El segundo titular de la Nueva España nos dice lo siguiente. El paro baja en Asturias en 2.467 personas en mayo, el 2,77% hasta 86.536. Y subtitula: el descenso nacional es el mayor en un mes de mayo de toda la serie histórica, que se inicia en 1996. Bueno, este segundo titular, la verdad, está un poco ambiguo escrito, la verdad, un poco peculiar, pero bueno, da buena cuenta de lo que queremos decir. Vale, empezamos con opiniones, con interpretaciones, pero empezó con una pregunta. Vale, parece que se ha reducido el paro. La gran pregunta es, ¿se reduce el paro y mejora la condición de vida o hablamos de paro reducido con precariedad laboral? ¿Qué situación estamos hablando en España y en Asturias? Bueno, yo creo que el dato matemático está claro. El número es una bajada, ¿no? El problema es cuando se empieza a interpretar las cifras, ¿no? Yo lo estoy viviendo hasta en la propia casa, ¿no? Con gente que está incorporándose al mercado laboral por meses, por días y por medias jornadas. Por lo tanto, claro, ese es el mayor problema que tenemos. Es decir, es un buen dato. Seguro que aquí en Asturias no es tan buen dato porque el tema turístico de la temporada se está notando. Yo he escuchado en las radios esta tarde a todos hablar de que el tema turístico, la temporada de verano, le está tirando. Pero el mayor problema es que la gente que se incorpora, yo escuchaba también esta tarde a una chica que salía de la universidad este año, acababa, es decir, el futuro es bastante negro, ¿no? Y poco serio a la hora de hacia dónde va, es decir, no pueden hablar de una vida normal y natural como hace años hablábamos, ¿no? O planificabas, porque con medias jornadas, con contratos temporales de esa manera, la situación se complica. Yo creo que alguien tiene que pararse a analizar esos datos en esa clave que acabas de plantear, ¿no? Más que en el puro matemático, ¿no? A ver, yo creo que el dato, toda mejoría siempre es una buena noticia. El problema es que el nivel de paro estructural de España, con 5 millones de parados, será auténticamente una catástrofe desde todo punto de vista, por supuesto social, pero también económico, porque son gente que no cotiza, con lo cual no hay bolsa para poder gobernar. Evidentemente cualquier gobierno del mundo necesita tener ingresos. Además del gran drama humano de esa persona que no puede subsistir o lo hace en precario. O sea que como primera aproximación, bien. Ahora hay que catar el dato y ver primero qué tipo de empleo se genera, qué tipo de estabilidad tiene y si es acorde a lo que realmente la sociedad asturiana demanda y necesita. Porque aquí sí me gustaría comentar que la sociedad asturiana tiene un problema demográfico estructural importantísimo y que tenemos una necesidad fundamental de atraer mano de obra y recursos que tiene que ver con todo tipo de políticas transversales también. O sea que yo estoy un poco de acuerdo con Daniel. De mano el dato me parece bueno, que cualquier mejoría... Yo creo que hay que ser muy necio para no ver que un descenso del número de gente en el paro es bueno. Ahora hay que ahondar en... Y después, desde lo que es estrictamente la función pública, pues yo creo que la administración tiene una obligación de dar ejemplo a la empresa privada. Yo he trabajado tanto en la administración como en la empresa privada. Pero la administración tiene una necesidad moral de dar ejemplo de buenas prácticas y de trabajo de calidad, ¿no? O sea, que a mí me parece siempre más grave y más oneroso que la administración precarice el trabajo que lo haga la empresa privada.
Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, la Administración en estos momentos está aplicando todas las posibilidades que le da la reforma laboral y tiende a medias jornadas, a jornadas que antes eran impensables. Hablar de un profesor, yo es que es el tema que más conozco, es decir, te estamos hablando de una persona que te puede ir a Cangas de Narcea media jornada por 900 euros que no llegan, es decir, hay que desplazarse todos los días porque ahora las comunicaciones en Asturias están muy bien, ¿no? Es decir, y eso no va a ningún sitio. Y luego también se necesita en el centro seguro que se necesita una plaza completa, porque tenemos unas ratios tremendas de alumnos y probablemente necesites ese profesor para atender todas las necesidades, ¿no? Y yo creo que va en el tema está en una cuestión que ha dicho Antonio también, el tema de las pensiones. Es un tema que debería preocuparnos a todos, porque la gente tiene una idea del tema de pensiones. Yo he cotizado 25, has cotizado. Y estás cotizando, pero estás cotizando para pagar las pensiones de los que están cobrando. Es decir, tu pensión, el día que seas pensionista, la tiene que cotizar otro. Y la situación que tenemos en este momento, es decir, yo ya no voy a entrar en debate tipo político en este momento de esta cuestión, pero está claro que cualquier hucha, como no haya incorporaciones nuevas, es decir, y aquí la demografía que tenemos en Asturias también, tenemos un nivel de nacimientos mínimo, eso da otro problema añadido. Y luego después, ¿qué nos encontramos? Con una población joven súper preparada, ya no, y entonces tiene que acabar marchándose de aquí. Es decir, el efecto nuestro es pequeño, porque nosotros el tirón que tiene fuerte del verano, pues aquí lo tienes, pero no lo tienes como en Andalucía o como en Madrid mismamente o las grandes capitales, Barcelona, ¿no? o la Comunidad Valenciana. Entonces, yo creo que siguiendo en la clave de Antonio, la Administración debe marcar el camino y luego intentar que el resto del mercado, de las personas, los empresarios, vayan entrando también, porque yo creo que es un tema que les interesa a todo el mundo. Cuanto más dinero se entre en las casas, más se consume, más se gasta. Esta conversación la tenía el otro día, me salgo un poco del tema, pero bueno, tiene cierto interés. Se puede salir del tema si tiene interés. El otro día hablando con un amigo mío que es un viejo comunista, o sea, un tardo comunista, no un tardo comunista, un comunista histórico, por decirlo de alguna manera. Comentábamos que El Capital, que es siempre libro tan manido y tan traído, confía mucha de la parte de digamos, lo que ahora llamaríamos socialdemocracia y derechos sociales, a el crecimiento económico. Que parece que ahora es, bueno, la bicha el crecimiento, ¿no? El crecimiento económico es la madre de cualquier tipo de reparto posterior. Es solo uno con que hace poco fui a una charla que me interesó mucho de urbanismo y que no tiene nada que ver con mi trabajo, pero bueno. Y el experto comentaba que solo hay dos tipos de ciudades y de regiones, las que son capaces de atraer trabajo y talento y las que no lo son, las que tienen una singularidad y que lo demás es irrelevante. Y a partir de ahí, en el momento en que atraen talento y trabajo, la sanidad, la educación, cualquier tipo de cobertura automáticamente mejora. Quiero decir con esto que esto no quiere decir que yo esté ahora haciendo un discurso ultra neoliberal, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el crecimiento económico es el sustento de cualquier tipo de política redistributiva, con independencia de la ideología con la que se aborde. Y esto pues es una cosa que a mí muchas veces en muchos debates y muchos años me cuesta reconocer, ¿no? Y que hay que decir las cosas como son, porque la administración solo reparte de lo que recauda previamente. Sí, eso está claro. Yo creo que en este momento tampoco hay liberales puros, ¿no? Políticamente hablando, es decir, gestionando políticas liberales, porque al final el Estado, a pesar digamos, la ideología, digamos, liberal que sustenta quien esté gobernando en ese momento en cualquiera de los países, no vamos a centrarnos ya en el nuestro, acaba interviniendo y gestionando y controlando, porque al final tiene que hacer el puro, vamos, y de hecho este debate del capitalismo hace bien poco todavía estuvo de que había que reinventarlo, ¿no? Porque la crisis ha sido tan fuerte, que yo creo que nos ha despertado a todos y nos ha dicho esto hay que darle una vuelta a todos, porque esto no puede continuar. Una repensada. Claro, exactamente. Entonces yo creo que ahí ni va a ser
todo a la usanza, como decía Antonio, del viejo comunismo ni de la socialdemocracia, pero entre todos, porque yo creo que nadie en este momento, en su sano juicio, se pone a no apoyar el estado del bienestar. Es que vamos a ver, nadie, yo creo. Ahora, claro, tú tienes que hacer también políticas y repartir, sobre todo, redistribuir, porque el problema que tenemos en este momento es, yo ahora cuento también, cuando pasas todos los días por la cocina económica, a la una te cae el alma al suelo cuando ves tú lo que estás viendo allí, porque ya no ves los típicos que veías. Están los de siempre, con respeto lo digo también. Eso, porque hay que respetarlos como ciudadanos más. Pero se ve gente que tiene problemas, y vuelvo a insistir, si tú no tienes recursos, tú no tienes un trabajo serio, ¿a dónde va a llegar el futuro de la...? Yo, a veces llega uno a pensar que no son conscientes de las consecuencias de no reestudiar o reubicar toda esta situación de nuevo, porque puede darse una situación, no me atrevo a hablar del mayo francés del 68, pero lo que está ocurriendo en Francia es una cosa que puede ocurrir de otra manera. Llegado el momento, con el tema de las pensiones, otra de las cuestiones, la gente no quiere a nadie aquí, y necesitamos mano de obra, porque no toda la mano de obra la podemos cubrir con la gente nuestra, porque mucha gente nuestra se va porque está súper preparada y va a trabajar de lo suyo, ¿no? Entonces a la gente le cuesta mucho, enseguida te dicen, ¿y cómo viene esa gente? Pero esa gente es que la necesita el mercado, ¿no? Entonces ahí hay que ser todos prudentes. Es un signo de salud. Quiero decir, en las comunidades donde hay inmigrantes es un signo de salud económica. Por supuesto, después en segunda derivada de salud cultural, es decir, de muchas más cosas. Pero las comunidades donde no llegan inmigrantes es porque son incapaces de generar cargas de trabajo. Y ha sido históricamente así. Es decir, yo lo recuerdo muchas veces. Hemos sido inmigrantes en América. Hemos sido inmigrantes, yo personalmente la he vivido. Yo he estado con mis padres en Alemania, en la Volkswagen. Estuvo 1 año y pico mi padre trabajando en la Volkswagen y vivíamos la situación que había allí en aquel momento, italianos, españoles, no había tantos turcos, porque luego cuando nos fuimos, con el tiempo que había mucho turco, porque claro, luego la Comunidad Europea le dio otra visión distinta a todo este planteamiento. Quienes quedaban, los italianos y los españoles, ya eran ciudadanos, entre comillas, ciudadanos de primera, ¿no? Y ahora lo volvemos a ver otra vez, porque el caso de Alemania a mí me gusta siempre citarlo, es decir, no se gasta un dinero en preparar a su gente y luego se aprovecha de los estudiantes, de los licenciados nuestros, es decir, van allí y encima les quieren pagar como becarios y no pagarles el sueldo que le está pagando a los suyos. Pues el tema de Alemania es un tema claro también. Y centrándonos un poco en España, ahora que hablamos pues de estado de bienestar, hablamos de cómo va menguando el paro, también del crecimiento económico. Los seguidores, digamos, del Partido Popular, del actual gobierno, bueno, pues dirán que ha creado empleo. Sin embargo, los detractores hablarán pues de trabajos mal remunerados, de recortes, una serie de cuestiones. ¿Cómo valoramos, a título personal, cada uno de nosotros, las políticas económicas del Partido Popular en este momento? Yo creo que, insistiendo empezando por los números, el Partido Popular, cuando habla de los números, no le puedes decir porque son números que están ahí, es decir, aparecen. Ahora, cuando entramos a analizar el empleo, entonces ahí yo creo que el Partido Popular no es consciente de las consecuencias que esto puede traer con el tiempo. Con el tiempo ha desaparecido la clase media. Es un colectivo grandísimo que había, que se sentía hasta bien. Es decir, últimamente ya empieza esa clase media a mirar un poco con cierta positividad, ¿no? Es decir, porque se ha quedado en casa, ha dejado de gastar el que tenía el sueldo fijo, llámese funcionario o no funcionario. Es que se ha quedado en casa y ha dejado de salir, y eso es negativo totalmente. Por lo tanto, yo creo que tiene que hablar, porque ya no se lo dice el contrario, que se lo va a decir siempre el político, se lo dice Cáritas, con el informe de este año que aparece en Cáritas. Yo ya me centro en cosas que dices tú, es una ONG, una organización de la Iglesia Católica que le dice las cosas que están ocurriendo. Entonces tú dices, esto tendré que darle una salida, porque esto como continúe vas a crear una base ahí de descontentos que veremos a ver las consecuencias que hay. Porque te vas a Europa, mira lo que han hecho parte de los árabes no integrados tanto en Inglaterra como en Francia. Es decir, están viviendo, casi algunos de ellos, como ciudadanos ingleses o franceses, y sin embargo han sido incapaces de integrarse y formar parte. Son como si estuviesen en el Estado Islámico, ¿no? Por lo tanto, cuidado, porque aquí puede crearse un germen que al final puede mandarlo todo al carajo, con perdón, ¿no?
A ver, yo creo que hay cosas que son incontestables, ¿no? Independientemente de cada uno como lo quiera ver. Los datos son buenos porque se ha creado empleo. La pregunta es empleo es de calidad? Probablemente no. Cuando alguien tiene que comer, ¿debe de comer un plato entero o es mejor darle algo para que subsista? Pues probablemente tienes que optar por la solución menos mala. Luego, yo creo que ahora, pues, es decir, bueno, sí, pero es de poca calidad, yo creo que estábamos en una situación de urgencia brutal. Hay un informe muy interesante que me mandó un amigo mío también hace un par de meses de Blanchard, que fue uno de los analistas más técnicos que tenía el FMI, que se preguntaba cómo era España capaz de aguantar ese nivel de paro. Aguanta ese nivel de paro porque tiene una protección familiar muy potente que en los países de habla sajona no existe y que es impensable. Y nosotros lo vemos aquí, o sea, todo el mundo tiene un abuelo que le compra algo al niño o que le paga el colegio o que vente para casa. Quiero decir, hay una red de protección que tiene que ver mucho con nuestra propia cultura y cómo entendemos la familia, que hizo soportable también en parte las cifras tan brutales. El tema de la polarización, que yo estoy totalmente de acuerdo, el problema es que no es exclusivo de España, quiero decir. La sociedad se ha polarizado, probablemente desde los 80 para acá. Unas a mayor ritmo y otras a menor ritmo, pero en todos los países estamos viendo que el hiato entre los ricos y los pobres se ahonda. El hiato entre los que tienen información y los que no se ahonda. El hiato entre la gente que maneja niveles culturales importantes y no se ahonda. Y eso tiene unas raíces mucho más complejas que simplemente un partido en Inglaterra o un partido en Francia. Por ejemplo, Francia, que yo el sistema sanitario francés lo conozco bastante bien, pues tiene una crisis estructural como país brutal. Y realmente se ha polarizado. De hecho, hoy había unas declaraciones de Manuel Valls un poco así, muy a la francesa, ¿no? Diciendo que ellos no tenían Podemos en Francia, un partido como Podemos, porque digamos que la altura de la crisis en Francia no era tan grave como en España. Pues no es cierto, porque ellos tienen un partido populista de otro sesgo, como es el Frente Nacional, que es muy fácil que llegue al Elíseo. Quiero decir que la polarización social, y esto es una idea muy recurrente desde los 70, es un hecho globalizado también, con sus matices. Claro. Porque tú, por ejemplo, vas a Sudamérica y ellos mismos te lo dicen, el paradigma de la sociedad de la clase media, que era Argentina, se difuminó. Se difuminó y los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. En Estados Unidos, que es verdad que han sido probablemente más valientes con la crisis y salieron mucho primero que Europa, entre otras cosas porque no tienen tanto corsé administrativo como nosotros, probablemente, todo lo que tiene que ver con Bruselas, pero realmente allí también, quiero decir. O sea que ese es un tema estrella de comienzos del siglo XXI. La polarización, decíamos, ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos tienen a Donald Trump, ahora mismo, por ejemplo, que es una polarización, claro. En Francia tienen a Le Pen. Sí. En Grecia está Amanecer Dorado por una parte. Era impensable Donald Trump hace 15 años en Estados Unidos. Es un ejemplo, digamos, totalmente extremo. Pero hace 15 años, si a ti te hubiesen comentado que Donald Trump hubiese sido candidato, hubieses pensado que era un sarcasmo. Sí, yo estoy de acuerdo también. Entonces, ¿por qué aparecen los populismos? Porque se genera un caldo de cultivo que los hace viables. Y yo creo que los partidos tradicionales no son conscientes de ese tema, es decir, que tienen que darle una vuelta a todo y cambiar sus planteamientos, es decir, no puede seguir todo como hasta ahora, es decir, la situación que tiene en este momento aquí se puede dar lo mismo que en Francia, yo tengo claro porque el tema en Francia es el populismo y ese populismo arrastra votos de la izquierda, de la derecha y del centro, porque la gente cuando está, pues yo me diría, cansada o ya quemada, como se dice vulgarmente, ¿no? Ya no le da más. Hay una crisis de las ideologías, aparte de una crisis en general de muchas cosas, pero hay una crisis de las ideologías. No me acuerdo el dato de memoria, pero yo creo que sobre un 20% de la gente que vota al Frente Nacional viene de la extrema izquierda francesa. En un giro, un salto mortal. Mortal, sí. Mortal. O sea, quiero decir, que ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues aparte de una crisis de las ideologías, ¿no? Que realmente, yo estoy totalmente de acuerdo con Daniel, los partidos tradicionales se lo deberían de hacer mirar porque son en gran medida los culpables de que afloren ese tipo de situaciones. Entonces, ¿los nuevos partidos que tenemos en España los consideráis populistas?
Me refiero concretamente, bueno, pues a Podemos y Ciudadanos. A ver, yo entiendo que son populistas desde el punto de vista de que no han tocado poder, y lo digo positivamente, no lo digo negativamente, cuando se dice no se tocó moqueta, ¿no? Es decir, uno es predicar y otro es dar trigo. Entonces ellos están simplemente en la teoría, en la idea, y rayan casi siempre, yo lo he visto por otros ámbitos en el que estoy, de que interpretan y analizan como si lo que se está haciendo se puede estar haciendo mal o bien. Y yo no hablo de política, estoy hablando de actividad. Yo estoy muy implicado en el tema de la dependencia, en el tema de la discapacidad, y cuando te sientas a hablar con ellos, algunos vienen como, espere, usted escúcheme, luego después probablemente yo no esté actuando bien, porque hay cosas que puedo mejorar, pero no puede darle la vuelta al calcetín y pensar que todo lo que venimos haciendo está mal y lo que van a hacer ustedes cuando lleguen está perfecto, porque, insisto, la teoría es muy bonita y el papel lo aguanta todo, pero luego se necesitan recursos y medios para poder llevar a cabo pues el tema de la discapacidad. Vamos, yo formo parte del CERMI Asturias, donde está toda la discapacidad, y está en una situación increíblemente, es decir, con falta de recursos, atendiendo todo lo que no hace el gobierno o la parte estatal o autonómica, y tú cumpliendo, pues atendiendo a enfermos mentales, a gente de discapacidades físicos, intelectuales, bueno, toda esta. Entonces, claro, esta gente solo me gusta el aire nuevo, yo se lo transmití en conversaciones y me parece muy bien que vengáis con buenas ideas y nuevas, porque necesitamos todos cambiar. Una vez que lleva mucho tiempo trabajando un tema, siempre que te llega uno nuevo te da aire para cambiar cosas, ¿no? Pero lo que no puedes es cambiarlo todo de golpe porrazo y quedarte. No es exactamente así, pero igual todo el mundo es casta para ellos, ¿no? Cuando lo digo negativamente. Yo creo que ahí sí caen en populismos que no son fáciles de luego conseguir los objetivos, porque al final cuando te sientas en una mesa el pastel es tan pequeño y hay que repartir el pastel entre mucha gente, ¿eh? Y hombre, si evitamos que alguien se aglotone con el pastel y se lo lleve todo, mejor. Sí, bueno, bastante de acuerdo. Para concluir, porque vamos a cambiar de tema ahora ya, pero bueno, sí. A ver, yo más que, aparte del populismo, hay dos cosas que me parecen bastante preocupantes y que no me gustan nada. Una es esto de que vamos a descubrir el Mediterráneo. O sea, cualquiera que se haya dedicado a la gestión pública sabe que el marco es muy pequeño, quiero decir. El poder es posibilista, tienes un margen donde te puedes mover. Eso uno. Y dos, una especie de comportamiento naif, ¿no? Que yo creo que es poco adulto. Ahora, hay una serie de cuestiones como que tienen que ver con la transparencia, que yo creo que es un soplo de aire fresco que todos necesitábamos. Porque yo creo que una de la transparencia, digamos, la falta de transparencia es el germen de cualquier corrupción posterior. Porque es de pequeño. Entonces, yo creo que el populismo no es bueno, es un síntoma, y que hay cosas que se curan con la edad probablemente, pero no, tampoco puedes desdeñar, porque la vida es un continuum. Nadie va a inventar nada, está todo muy inventado. Ahora bien, sí es bueno incorporar elementos más de transparencia. A mí eso me parece lo más interesante de los nuevos partidos, ¿no? del mensaje. Dentro de que después hay una cosa que también me molesta mucho, que es esto de estar todo el día dando el mensaje que las encuestas quieren oír. Es decir, que yo ahora voy con una reunión de empresarios y digo lo que quieren oír. Voy con una reunión de señoras de enfermedad con cáncer de mama y les digo lo que quieren oír. Voy a una reunión y eso no. Porque eso es la antítesis de la gestión y del gobierno. Claro. Tú tienes que tener una línea y aguantar después presiones, porque cualquier colectivo con interés te va a presionar. Totalmente. El término del populismo, que ahora está muy en boga últimamente, pues en los medios, de hecho, bueno, en la campaña del Partido Popular e incluso del Partido Socialista respecto concretamente a Podemos suele ser charlas de populistas, ¿no? Incluso Ciudadanos, que es un nuevo partido, en cierto sentido, bueno, lleva mucho tiempo en Cataluña, pero a nivel nacional es un nuevo partido, también utilizan el término populismo. Entonces, una pregunta que quería hacer, que quiero plantear aquí es, claro, ¿a qué nos referimos exactamente con populismo? Porque históricamente, en España, siempre ha habido acusaciones hacia todos los partidos, socialistas, populares, hacia todos ellos, de cambiar el mensaje según el público, claro, de hacer una oratoria específicamente destinada a captar votos. ¿Dónde se marca la diferencia entre lo que es, en fin, el discurso cambiante y el populismo? Yo creo que lo ha dicho bien Antonio, es decir, yo lo llamaría que escribir la carta a los Reyes Magos. Es que no, lo he utilizado en otros contextos, es decir, decirle a todo el mundo, colectivo el que sea, lo que quiere escuchar. Y claro, luego
tú le dices a todo el mundo y a veces en muy poco tiempo a dos colectivos distintos que van que chocan, que es decir, decirle a uno A y al otro B es imposible porque para dar el A y el B no le vas a poder, vas a tener que ser un C intermedio. Yo entiendo de esa manera y probablemente también porque la política hoy se está viviendo, es muy mediática, está constantemente en los medios, tanto en los escritos como en las televisiones, y funcionamos un poco a golpe de titular. Nos quedamos con los titulares, que eso se ve mucho en la prensa escrita, que al final la gente, es increíble, yo lo observé muchas veces, se queda exclusivamente con el titular. Y luego, no digamos, si te pones a analizar el resto, a veces no coincide para nada el titular con lo que dice el artículo, ¿no? Ayer mismo, de hecho, en este programa utilizábamos, nosotros lanzamos titulares, pero evidentemente nos leemos la noticia, claro. Sí. Y nos dábamos cuenta de que una noticia que había sobre el cardenal Cañizares, realmente, en fin, todos sabemos qué tipo de discurso tiene el cardenal Cañizares, ¿no? Pero curiosamente el titular era muy tendencioso, porque el cardenal Cañizares había dicho cosas, francamente, llamativas, conservadoras, desde luego, como siempre, pero el titular exageraba aún más el discurso. Es que yo tengo la sensación de que la persona que escribe es una y la que hace el titular es otra. Muchas veces. Y claro, tiene esa tendencia que dices, lo llamas tendencioso totalmente, pero va por donde le interesa ir. Mira, yo creo que una de las claves de los nuevos partidos políticos es un efecto rebote hacia eso. Porque hay cosas que ya no se las cree nadie. Porque si la sociedad civil española en la crisis ha madurado mucho. Y con la sociedad civil me refiero a todos nosotros. Entonces, tú ya no aguantas ni y 2 huevos duros más, o la culpa es de que estos lo han hecho todo mal, o quiero decir, somos todos mucho más maduros, porque nos han hecho madurar. Porque nuestra falsa burbuja, pues de alguna manera, estalló. Entonces, ¿qué pasa con el populismo? ¿Y qué pasa con echar la culpa? Y cuando sale, me da exactamente igual uno u otro echándose la culpa de todo, que no nos lo creemos. Otra cosa por demostrar es que la nueva política tenga usos realmente de nueva política. Que eso está por demostrar. Pero quiero decir, por eso a eso me refería yo con la transparencia, ¿no? Que queremos realmente transparencia. Queremos realmente que se sepan las cosas. Queremos realmente que el que delinca peque. Y una de las cosas, hablando de la educación que hablo con mis hijos, no hay cosa que eduque más que la sociedad. O sea, lo que te educa no es la familia, la escuela, eso es una parte, pero lo que te educa es cuando tú vas al médico, cuando tú te para el guardia civil, cuando tú tienes un contacto con la administración, cuando tú vas al restaurante, cómo las pequeñas microtransacciones, desde el punto de vista no solo emocional, sino de cualquier tipo, cómo se responden. Ahí está la verdadera educación del ciudadano. Entonces, si el mensaje que le damos al ciudadano cuando tiene un contacto con cualquier tipo de administración, al nivel que lo quieras llevar, es de que sale barato delinquir, que no pasa nada, y no quiero poner ejemplos aquí o fuera porque son exactamente iguales. Quiero decir, no estoy hablando de un problema político porque para desgracia nuestra es estructural. Sale gratis, esa es la verdadera, lo que genera el germen del populismo, porque la gente vive en el desencanto y dice, si vale todo, o sea que hay una responsabilidad colectiva dentro de un país que tendemos poco a lo colectivo, pero es así, eso es lo que realmente nos educa a todos. Bueno, cambiamos de tema. Cambiamos de tema. Sí, esta vez de la Nueva España. Es un tema bastante peculiar que dice lo siguiente. Anonymous difunde datos personales de 5.400 policías. En fin, sabemos que Anonymous es una plataforma de hackers. Es un término que se utiliza mucho en prensa, lo cual es un poco confuso porque dentro de Anonymous hay tanto hackers como activistas, ciberactivistas, hay muchos tipos de miembros. Entonces, lo que se plantea en este caso es una protesta contra la ley Mordaza. Entonces, lo que yo quería preguntaros aquí en esta mesa de debate es, de acuerdo, por una parte, hablar de la ley Mordaza, o sea, de si es justamente llamada ley Mordaza, si realmente estamos hablando de una falta de libertad de expresión, y por otra parte, de si eso justifica o no pues el publicar nombres, apellidos, datos de policías en Internet. O sea, ¿en qué momento, cómo valoramos todo ello? Yo creo que sí que es complicado, pero en este caso pasa un poco como lo que está pasando en Barcelona con el tema de las movidas que se está teniendo en el barrio de Gracia, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos en contra de esa ley porque se está viendo consecuencias. El otro día vi en la prensa lo del bolso de una chica con unas iniciales que la habían detenido, el tema de los
por el tema de la ley Mordaza y las libertades y porque estaba, no recuerdo exactamente ahora lo que pensaban que decía las iniciales. Era lo de Alcops al Bastard y era en realidad Sí, era todos los gatos son bastardos. Claro, exactamente, una cosa. Entonces, claro, pero yo creo que hacer medidas a la contra, o sea, es decir, nunca mejor dicho, antisistema, es decir, habría que cambiar. Yo creo que en estos casos lo mejor es que se encuentren los apoyos oportunos para cambiar la ley, porque claro, al final lo que no puedes dejar al descubierto es, como esta ley existe, yo ahora lo que pongo es al descubierto todo este colectivo o todos los datos, imaginémonos, de las cuentas de un banco o de una cuestión de esas, que vivimos con la espada de Damocles constantemente encima, porque hoy ya no te fías, los nuevos sobre todo, yo, aunque ya he cogido la costumbre de comprar por internet, tienes tus dudas, porque dices tú, bueno, ¿qué está pasando? Porque con el control que estás teniendo, y no digamos si eres de Apple o de una cuestión de esa, ¿no? Que tienes más control, pero claro, esta gente... pasamos, yo creo que una vez lo noto hasta pasamos a aquel sistema que bajábamos todo de internet, porque se bajaba todo, y ahora poco a poco vas entrando en dándote cuenta de que si lo bajas todo, pues se acaba pues la cultura, y que tienes que acabar yendo al cine, porque como no vayas al cine, ¿no? Entonces yo aquí creo que la única solución para cosas de esas es buscar los apoyos políticos para cambiar la norma y no saltar a hacer actividades de estas que salten la norma, ¿no? A ver, yo creo que no te gustó una ley no te justifica delinquir. Punto número 1. Punto número 2. Yo creo que hay que poner límites a las cosas. Me guste o no, quiero decir, yo creo que no está bien. Y tercero, una reflexión muy personal, ¿no? Yo creo que España no entiende bien lo que son las fuerzas de seguridad. Quiero decir, las fuerzas de seguridad y el ejército. O sea, por suerte o por desgracia, porque es la condición humana, las fuerzas de seguridad son imprescindibles. Entonces aquí yo lo noto mucho, porque en cuanto tú dices eso, dices, bueno, esto es un discurso muy conservador. No, eso es un discurso que nosotros tenemos una democracia constitucional y tenemos que tener instrumentos. Y por suerte o por desgracia, pues los bomberos, los médicos, por supuesto el ejército. A mí, por ejemplo, el tema de Ada Colau, que recriminó a unos me molestó mucho, porque me parece un gesto gratuito, muy de cara a la galería, además, ¿no? A un guiño muy futbolista, en el sentido de a un electorado que le pone, pero me parece mal, me parece inmaduro. Independientemente de que me parece una falta de respeto, pero me parece un tema infantil. Claro. Yo como cirujano siempre digo a la gente, a ver, yo soy consciente de que la cirugía es el fracaso de la medicina, o sea, claro. Pero por desgracia hay situaciones en las que hay que actuar. Claro. Quiero decir con esto que además es un poco el perfume de la noticia, ¿no? Porque este tipo de cosas yo creo que durante mucho tiempo, pues, bueno, que tenían una parte un poco de condescendencia. Yo creo que no. Y no estoy hablando para nada de que esto implique detrás que tú tengas un pensamiento conservador, un pensamiento para nada. Pero necesitamos, porque aparte la gente ha olvidado la historia. O sea, Europa ha sido un continente extraordinariamente convulso los últimos 200 años, únicamente con un periodo fantástico de crecimiento y de protección social desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la guerra ha seguido en todo el resto del mundo, quiero decir. Y tenemos problemas con vecinos y hemos tenido una guerra en Yugoslavia a las puertas de Europa y lo hemos visto ahora con la crisis migratoria tan brutal que tenemos desde que Libia no está controlado. Quiero decir que hay vuelvo a los naif de antes, hay una especie de sentimiento gravitatorio naif, ¿no? De buenismo, que no es cierto, que no es, por desgracia, no sé si por desgracia o por suerte, pero que es poco realista con lo que es la situación real del mundo. Yo creo que arrastramos un poco la idea antigua de la transición de nuestra época. Es un peso. De algunos. Asociar a la represión. Exactamente. Yo creo que son necesarios y cuando hay ese ataque frontal, que lo hubo muy grande, tanto económico como en tema laboral, a los funcionarios. Los funcionarios, hay muchísimos funcionarios haciendo una buena labor, incluido los sanidad, educación, la policía, los bomberos. Claro, tú tienes que pensar, como alguien decía, piensa en el médico, en el de familia, es el que está tan cercano a ti, ¿no? Ese es el funcionario que a veces tú estás cuando te metes a hablar mal del funcionario, ¿no? El guardia civil, porque el día que está nevando sale, quiero decir que...
Y lo tienes, claro, pero yo creo que arrastramos de esa época. Esa época tenía esa connotación política, pero yo creo que en este momento la mayoría de políticos, tengo la sensación, una vez que llegan, claro, a esta gente nueva, que es bastante populista, ponemos el ejemplo de Colau en Barcelona, es decir, ese colectivo era suyo, lo decía el otro día ella misma, dice, ¿cómo los míos? Bueno, ahí lo decía, me parece Rajoy, prepárate, me parece que vienen los nuestros, ¿no? Es decir, cuidado, los tuyos, claro, los tuyos tienen que cumplir con la norma. Y no puedes hacerle algo especial porque sea tu colectivo que te ha apoyado para entrar en el ayuntamiento. Tiene que ser como el resto, porque los vecinos que están allí, ¿no?, tienen que estar. Y lo mismo pasa aquí. Es decir, así que tú estás contra la norma esta y lo que hago es la boicoteo. ¿Y cómo la boicoteo? Poniendo encima de la mesa toda esta información que no debería poner. Yo creo que es muy peligroso. Lo que es evidente es que esto es un delito. O sea, sí, claro. Porque hablamos de un hackeo de una página web con información confidencial. Lo que ocurre, porque ahora has hablado del delito, para hacer el contrapunto. Yo ahora, si no me equivoco, los ciudadanos no pueden filmar a un policía, ¿verdad? Corregidme si me equivoco. Eso es el tema de la nueva claro, ley, entonces, la ley llamada Mordaza. ¿Qué opinamos de esto? Porque esto, por una parte, parece lógico, teniendo en cuenta que hablamos de gente que opera dentro de, pues por la seguridad, pero, por otra parte, también facilitaría pues abusos de autoridad, también facilitaría cuestiones como la de Coslada de hace unos años. Exactamente. Entonces, claro, lo ha dicho Daniel, sí, es que yo creo que como realmente vivimos en un Estado de Derecho, donde hay que cambiar la ley es donde corresponde. Y tienes que buscar un término medio que cubra también el derecho a manifestarse y que no pase nada en exceso, ¿no? Claro. Que no, porque vamos a ver, todos hemos vivido en algún momento, en otros, hace mucho tiempo era mucho más todavía que lo que se puede ver ahora. Es decir, cuando yo recuerdo en aquellas manifestaciones de la transición, cuando salían los grises que llamábamos en aquel momento, los grises se posaban de las camionetas y yo tengo una experiencia, me tocó los sucesos de Fraga, de cuando Montezuma, que hubo muertos y tal, y se posaban en la universidad, entraban hasta la universidad y daban palos por arriba y por abajo. Pero por eso mismo yo digo que tienen todavía reminiscencias alguno de pensar que estamos hablando de eso. Pero eso hay que evitarlo también, ¿no? Yo creo que en el cuerpo existe, yo tengo contacto por otras cosas con varios de ellos y existe gente respetuosa, pero claro, cuando te encuentras con alguien que como el otro día lo hacía un poco a lo bestia este concejal de Barcelona que pedía la clave, el número, ¿no? Se pasa, no debe pasarse, debe estar para ayudar, para proteger. Porque a ver si acabamos como Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo dice, la gente que ha ido a Estados Unidos dice, cuidado si te paran al posarte, cuidado, porque es peligrosísimo, es decir, porque piensa siempre que puedes tener armas, que es lo típico de ellos, y tú no estás habituado en eso y dice que tienes que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Vas a crear identificación en la chaqueta y a lo mejor te preguntan. Claro, exacto, no, entonces eso es, a ver, yo creo que ahí todos hay que ponerse en un término medio, en las partes, respetar la manifestación, respetarse. Yo he vivido situaciones con ellos donde se ha negociado perfectamente y no ha pasado nada. Y también te he dicho que me han transmitido a mí muchas veces de ellos voluntariamente pedirte negociar. Es decir, cuando negociar, ¿qué va a pasar? ¿Hasta dónde va a llegar? Si tú pasas el límite, pues sabes las consecuencias. Tú decides si pasas el límite o no. Y si pasas el límite, te hablo de manifestaciones, de cuestiones de esas. Es decir, normalmente, claro, se criticará cuando tú dices que las manifestaciones, entre comillas, están organizadas, no tanto controladas, para que no pase nada. Ni a los manifestantes ni a los ciudadanos normales. Y eso se hace bien cuando tienes cierta experiencia tanto por una parte como por otra. Yo te lo digo que lo he vivido en una ocasión, la primera vez cuando supe que era el policía, yo no sabía que era el policía, pero luego ya enseguida me dijo, eres fulano de tal, y me tenía a mí controlado. Pero gracias a él nunca hubo ningún problema en esos momentos, y eso viene bien. Y eso no ha limitado para nada mi derecho a manifestarme, a protestar y a hacer lo que crea oportuno. Pero con respeto también, porque eso de acabar con el mobiliario o cuestiones de esas, al final lo que haces es más dinero para gastar y menos para repartir. Bueno, y para ir terminando, porque creo que no sé cuánto tiempo nos queda, pero supongo que no demasiado. ¿Cuánto? Me lo han dicho, me lo han llevado. Bueno,
Me cambio de titular igualmente. El País titula de la siguiente forma: las banderas comunistas de Izquierda Unida en los mítines incomodan en Podemos. Los símbolos chocan con la imagen de transversalidad ideológica que busca proyectar el partido de Pablo Iglesias y genera malestar en algunos sectores. Vale, esta noticia la sacamos un poco a colisión porque es llamativa. O sea, es llamativa en el sentido de que cuando se habla de Podemos, muchas veces, bueno, pues se les acusa incluso a veces, no hace demasiado ya, estalinistas, o incluso términos para Podemos como partido de extrema izquierda. Hay personas que dicen que sí, personas que dicen que no, que es un partido demócrata. Entonces, claro, este tipo de noticias a mí me chocan. Entonces, bueno, quiero ver cómo lo valoráis vosotros. A ver, yo es que interpreto la noticia también interesada, bastante interesada, porque yo creo que está en la clave de la unión que se hicieron y que están como tratando de que se vea de que se va hacia una unión, digamos, que Podemos se vuelve hacia el comunismo, ¿no? Y yo creo que, bueno, no hay tal cosa de eso, sino que tengo la sensación, eso es sensación personal, de que abarca probablemente la transversalidad que dicen ellos que tienen, abarca muchas cosas. De hecho, es su parte probablemente más negativa el día que tenga que gobernar. Para presentarse a unas elecciones no lo veo complicado porque es una suma de votos, pero luego para alcanzar todo ese poder, y yo creo que ahí se está, porque los medios, no tanto el País, pero algunos medios, tengo la sensación que están tratando de influir en la campaña electoral, porque le han dado a Podemos una presencia bastante fuerte, y ahora da la sensación de que están como arrepentidos de eso y quieren influir negativamente en la campaña. Entonces tratan de demostrar ahí de que no se llevan bien. Es verdad que les cuesta, porque esa unión no es fácil, que no es fácil la unión que tal. Bueno, para que el espectador o oyente sepa, y recalco las noticias del País, ya que estamos hablando de los medios. De los medios, sí. Bueno, es la sensación, ¿no? Yo la he visto por esta mañana también, y me parece que en algún sitio más aparece o la recogen, ¿no? Porque bueno, ahora como es todo digital, pues muchos digitales la recogen también, ¿no? Ese tema. Y yo lo veo así, a ver, yo tengo la sensación de que esta campaña es más mediática que nunca, la campaña electoral, y que se está tratando de influir. Antes hablaba Antonio de las encuestas, yo sinceramente no me creo ninguna. Tengo la sensación de que todas están súper cocinadas y bien cocinadas, ¿no? Nadie dice la verdad. Exacto. Bueno, es una noticia un poco sorprendente dentro de que yo creo que gravita siempre que hay un pozo de artificialidad en la unión, o de interés más electoral que de gobierno. Eso como marco general. Pero después tiene también que ver con que los partidos políticos se comportan como empresas de marketing, en el sentido de que quieren... Hay una cosa muy marketingiana, ¿no? De, vamos a ver, ¿este coche a quién se lo vamos a vender? Pues se lo vamos a vender a un adulto de 30 años, blanco, con niveles de ingresos medios, no sé qué. Quiero decir, ese tipo de comportamiento muy marketingiano también lo han incorporado, no solo los nuevos actores políticos, sino los tradicionales. Pero claro, la transversalidad tiene límites, porque tú al final, si eres tan sumamente transversal, eres anideológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me parece que cada uno no tiene que renunciar ni esconder su posicionamiento, que siempre está más o menos escorado hacia un lado o más o menos centrado. O sea que en eso no me parece un poco chocante. No lo acabo de... no sé, yo también me parece una noticia un poco extraña. Sí. Yo la verdad es que no, hombre, salvo que traten todos, tanto desde dentro de Podemos, pueden trasladar eso de el rumor que había o que corría por los digitales estos días, es que no todo el mundo estaba de acuerdo con esa unión. Pero es que probablemente no lo esté ni en Podemos ni en Izquierda Unida, porque en Izquierda Unida también es un aglomerado de distintas partes, ¿no? Bueno, Izquierda Unida literalmente. O sea, claro, exactamente, y no tiene nada que ver un tema con otro. Y luego después, es verdad que yo el planteamiento es bueno en clave de campaña electoral, de conseguir algo que no tengo claro que vayan a conseguir, que es que 2 más 2 en política, en resultados, en votos, muchas veces no es 4.
Es decir, yo he visto experiencias. Más la gente tiene una cosa muy buena, el votante. El votante cambia, distingue y vota de distinta manera. Yo he estado en varias veces en procesos electorales y las 3 mesas salen distintas, son las mismas personas. Es decir, no son los mismos votos para la autonomía, para Oviedo, el ayuntamiento o para Europa. Hay finura. Lamentablemente me están diciendo ya que tenemos que terminar, así que, en fin, Daniel, Antonio, muchas gracias por haber venido a la pecera. Espero veros pronto, otro día, y bueno, gracias a los dos. Muchas gracias a Y a ustedes, lo de siempre, gracias por seguirnos. Les recuerdo que este programa se emite una vez más a las 12, aunque tal vez ahora hayan cambiado el horario, te debería haberlo mirado antes, como ahora duramos 45 minutos, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso, véannos, y ahora les invito a ver el magazine de Juan Ignacio Rodríguez. Buenas noches, disfruten, y también el tiempo, publicidad en todas partes. Gracias y buenas noches.